La vida en general es dura, pesada, muchas de las veces, injusta en muchas direcciones. Es abrumadora, tan abrumadora que podemos llegar a ser tentados en tirar la toalla. Me imagino que te has sentido ahí. Siento como que quiero tirar la toalla. Siento como que ya no puedo un segundo más. Siento como que ya no tengo las fuerzas para seguir avanzando. Aún las promesas de Dios pueden llegar a ser percibidas como muy lejanas en muchas ocasiones. Tal vez las tenemos aquí en nuestra mente. Decimos que las atesoramos en nuestros corazones, pero cuando llega la hora de confiar, cuando llega la hora de esperar en esas promesas con paciencia y humildad, como que flaqueamos, ¿cierto o no? Como que a veces deberíamos llegar a pensar, ¿en verdad he creído? ¿Por qué estas promesas, por qué esto que veo de frente no están teniendo un impacto en mi presente? Nuestra debilidad puede llegar a ser muy palpable y muy abrumadora. Y cuando todo eso sucede, la Biblia nos enseña que un buen ejercicio, una buena forma de poder salir de ese estado es contemplando la gloria de Dios, contemplando la gloria futura, la gloria venidera, ejercitándonos en contemplar esa gloria. De la misma manera que muchas veces decimos, prediquémonos el Evangelio todos los días, que es un buen ejercicio espiritual. De esa misma manera deberíamos de hacer con respecto a la gloria de Dios, a contemplar esa gloria, a meditar en esa gloria futura de lo que nos espera. Porque es una buena forma en la que somos fortalecidos en la gracia misma. Esa es una forma en la que Pablo nos recuerda en esta sección de capítulo 8 de Romanos que debemos estar buscando, considerar cuando estamos parados en aquella debilidad que nos agobia y que nos puede llevar a pensar en que nada hace sentido, mejor hay que tirar la toalla. Eso es de lo que vamos a hablar hoy, mis hermanos, en esta sección de Romanos 18 al 30. El título del mensaje tiene que ver un poco con esta idea, la gloria futura y ayuda presente. Gloria futura, que es en donde nos debemos enfocar, y ayuda presente, mientras sentimos el peso del desánimo, de la angustia, del dolor, del sufrimiento, del querer tirar la toalla, vamos a ser recordados que tenemos ayuda presente, que no hay por qué tirar la toalla, que el cristiano no tira la toalla, el cristiano no trae una toalla en la mano. El cristiano tiene un poder de lo alto, del cual hemos estado hablando, que nos fortalece aún en medio de las pruebas más grandes que nos pueda traer esta vida. Amén. Yo quiero que hoy te vayas con esta convicción, que como hijo de Dios debes de sufrir con esperanza, sostenido por el Espíritu y anticipando tu gloria futura. Como hijo de Dios sufre con esperanza, sostenido por el Espíritu y anticipando tu gloria futura. De eso se trata el mensaje de hoy, mis hermanos, de ser recordados de ese llamado. Ese es un llamado que tú y yo tenemos esta mañana, si eres un hijo de Dios. Amén. He dividido el texto en dos secciones. La primera en versículos 18 al 25, en donde vamos a ver esperanza
para los que esperan. Si eres un hijo de Dios esta mañana, esta sección es para ti. La segunda sección es ayuda para los santos débiles. Si eres un hijo de Dios esta mañana, esta sección también es para ti. Que no nada más eres un santo, sino también eres débil. Yo soy débil. Así que vamos a la primera, versículos 18 al 25, esperanza para los santos que esperan. Vamos a leer nuevamente esos pasajes. Y en el primer versículo, versículo 18, vamos a ver esta idea de la gloria que está por venir. Vamos a leerlo juntos. Por tanto, ahora no hay condenación, 18 dije, ¿verdad? Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Por tanto, ¿de qué? De todo lo que ya dijo antes. Por tanto, ¿de qué? De que somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo. Si en verdad, ¿qué? Padecemos con Él, lo vimos la semana pasada. También seremos glorificados con Él. Bueno, ese padecimiento, lo dijimos la semana pasada, tiene que ver con sufrimiento. Tiene que ver con pruebas, tiene que ver con diferentes tipos de obstáculos que tú y yo vamos a enfrentar en esta vida y que no somos los únicos, por cierto. También el mundo tiene sus obstáculos. Ellos también sufren. La diferencia entre el mundo y nosotros no es que nosotros no sufrimos y ellos sí sufren. O que ellos no sufren, que ellos sí sufren y nosotros no sufrimos, como predican muchos falsos evangelios de nuestros días, que no son evangelios, ni siquiera se deben de llamar falsos evangelios, porque si no son el evangelio, ni siquiera les pongamos ese título. Pero bueno, así los conocemos, es una forma de ubicarlos, son falsos. Antes había una secta que sigue todavía por ahí, nada más que ya le cambiaron el nombre para ver si les funciona mejor la cosa. Pare de sufrir, por ahí lo han escuchado. Yo creo que por ahí de repente abrieron sus Biblias, seguramente leyeron este pasaje en algún momento y dijeron, ¿y ahora qué hacemos con este pasaje? Considero que los sufrimientos de este tiempo presente. Pablo habla de sufrimientos y nosotros decimos que la gente pare de sufrir. ¿De dónde nos sacamos eso de la manga? Mejor cambiemos el nombre, dijeron. No significa que han cambiado su teología, muy probablemente siguen pensando que el cristiano no sufre, o que no debe sufrir, o que está en pecado si sufre, lo cual no se alinea a la perspectiva de la palabra de Dios. La palabra enseña que el cristiano sufre. El apóstol Pablo dice, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo, la palabra, Dios, no están tratando de ocultar que los hijos de Dios sufran. Al contrario, lo está poniendo en perspectiva. Va a haber sufrimientos. Pero también está haciendo un contraste. Está diciendo, va a haber sufrimientos, pero cuando tú pones en perspectiva esos sufrimientos con la gloria que nos ha de ser revelada, ni siquiera hablemos de los sufrimientos, está diciendo Pablo. No son dignos de ser comparados con la gloria venidera. No son dignos. Imagínate los sufrimientos como una cubeta de agua. Todos hemos llenado, o hemos visto una cubeta llena de agua. Y después pone esa cubeta de agua en contraste con un océano, con un mar, el que tú quieras. Es lo que está diciendo Pablo. No compares esa cubeta de agua con el océano de la gloria venidera. Pero a veces, tristemente, caemos en la trampa, ¿cierto o no? Y como cristianos nos enfocamos en esa cubeta de agua. Y vemos cómo es que huele feo. Cómo es que no es potable. Cómo es que no tiene el perfil del tipo de agua que nos gustaría tener en ese momento.
Y ahí nos enfrascamos. Y Pablo nos está diciendo, no, la vida del cristiano es más que los sufrimientos. Tiene que ver con la gloria venidera. No te enfoques en los sufrimientos, enfócate en la gloria venidera. Entonces tus sufrimientos no se verán tan grandes como parecen. En algún momento vi una ilustración, lo hubiera hecho hoy, se me olvidó la cuerda, pero el predicador tenía una cuerda suficientemente larga, no tan larga como el infinito, así que al final su ilustración no hace justicia a la ilustración misma, pero bueno, era una buena idea y tenía una cuerda muy larga y en esa cuerda agarró y marcó de rojo un tramito así de la cuerda. Ese tramito así de rojo que representaba en la cuerda, estaba tratando de ilustrar los sufrimientos de nuestras vidas pasajeras en esta tierra. Y decía, esta es tu vida y esto es lo más horrible que te puede pasar en toda tu vida. Pero contrasta eso con la gloria venidera, con todo lo que ves demás de la cuerda. ¿Qué es? Nada. Y otra vez, aún su ilustración se queda corta porque ¿quién conoce una cuerda de tamaño infinito? ¿Alguno aquí la ha visto en la tlapalería? Bueno, de eso estamos hablando. De eso está hablando Pablo. Nuestros sufrimientos son así de pequeños comparados con lo que nos espera, la gloria venidera, los tiempos infinitos en la presencia de Dios. Entonces nuestro sufrimiento, hasta cierto punto, debería de ser gozoso. Este poco tiempo, Dios lo preparó, Dios lo ordenó para sus propósitos en mi proceso de prepararme para la gloria venidera. El sufrimiento del cristiano no se desperdicia. El mundo sufre, al igual que el cristiano, sí, pero sí hay una diferencia. El cristiano sufre con teología. El mundo sufre sin teología. Y eso hace toda la diferencia. El que tú y yo suframos con teología, con la esperanza de la gloria venidera, hace un mar de diferencia. Amén. Y espero sea así como lo estés viendo esta mañana, iglesia. La gloria está por venir. Y por eso tu sufrimiento de esta mañana, tu sufrimiento de mañana que todavía ni conoces, que Dios ya ordenó por ahí, a través del cual va a probar tu fe en muchas direcciones y te va a fortalecer en la gracia y te va a conformar a la imagen de Cristo como consecuencia de eso que está en puerta, que no has vislumbrado tal vez ni siquiera, pero que está por venir. No se compara con la gloria venidera. Amén. Ahí está la esperanza para el cristiano. Amén. Continuamos leyendo versículos 19 al 22, donde veremos que la creación será liberada. Acompáñame a leerlos, por favor, versículo 19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Si te es de consuelo, no solamente lo que ya hablamos, espero es suficiente consuelo lo que ya hablamos, pero si necesitas un poco más de consuelo, el saber que no estás solo al sufrir. No solamente hay hermanos junto contigo que sufren por causa de la caída, por causa de la corrupción que el pecado trajo a este mundo, sino aún la creación misma, ¿lo puedes creer? La creación sufre. ¿Alguna vez te has detenido a ver la creación lo suficiente como para analizarla y ver cómo sufre? ¿O vas por la vida papaloteando, como decimos por ahí? Tan ensimismado en ti mismo que ni siquiera estás considerando cómo la creación sufre.
¿Has visto la creación sufrir? ¿Has visto un video del Discovery Channel cuando está la presa y el predador y cómo la presa sufre por su predador? ¿Te conmueve? ¿Sientes el dolor? ¿Sientes el sufrimiento mismo de la creación? ¿Has visto una planta marchitarse? ¿Te dueles cuando ves esa planta? ¿O te valen porque no te gustan las plantas? Deberíamos de estar conscientes de la forma en la que la creación también sufre. Y de alguna forma deberíamos de estar abriendo nuestros sentidos para poder escuchar el grito de la creación. El grito de redención. De que la creación está anticipando su restauración misma. De todos los seres humanos en esta tierra, los cristianos, somos los que deberíamos de estar poniendo más cuidado en cómo la creación sufre junto con nosotros. Y si no estás ejercitando ese músculo espiritual, nunca es demasiado tarde. Si eres un hijo de Dios, es parte de tu llamado. Porque también es parte de tu llamado sojuzgar la tierra, ¿cierto o no? Cuidar la tierra, tener dominio sobre la tierra. Y parte de ese dominio se esperaría que fuera de forma noble, de forma justa, de forma que estás haciendo un buen uso de la creación. Eres un instrumento de redención ya ahorita para la creación, ¿sabes? Cuando tal vez antes no lo eras porque vivías ensimismado, Dios te quiere usar para comenzar también a darle a la creación una probadita de lo que le espera. Así como Dios por medio de tu espíritu te empieza a dar una probadita de lo que te espera en la gloria venidera del Espíritu Santo. Amén. La creación será liberada y eso es algo de lo que nos debería de también tener ansiosos por contemplar la gloria futura. Imagínate esa creación sin corrupción, esa creación que ya no sufre, esa creación que ya no, de alguna forma también ya no existe en enemistad con el hombre. Porque en gran parte del problema de la caída es que la creación también ahora está hostil a nosotros en muchas direcciones. Por eso los terremotos, por eso los tsunamis, las inundaciones. Todo esto tiene que ver con la misma idea de que la creación sufre. Y la creación sufre por causa del pecado del hombre. La creación no hizo nada malo como para tener que haber sido sujeta a corrupción. Voy a volver a leer porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La creación ya se le cuecen las habas, quiere ver la redención por terminar, completa, quiere ver quiénes son los redimidos, porque sabe que cuando los redimidos son expuestos, cuando Dios hace por medio de la labor de sus ángeles la separación de las cabras de las ovejas, ese es el momento de la redención completa, no solamente de los hijos de Dios, sino de la creación misma, que será transformada junto con los hijos de Dios a la perfección de lo que debió ser. Dice, porque la creación fue sometida a vanidad. Esa misma palabra vanidad es la que usa el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, a corrupción. No de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. Porque la sometió en una esperanza, con esperanza. De la misma forma que el Evangelio nos trajo esperanza, la creación está esperando con la misma esperanza. De que la creación misma también será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Todo va a ser redimido. Muchas veces pensamos que el cielo es muy diferente a lo que ya vemos ahora, ¿cierto o no? Y en un sentido sí lo es, pero en otro sentido no lo es. Mucho de lo que conoces que es bueno, que puedes ver un destello de Dios, así va a ser el cielo. No es que Dios creó las plantas y después las va a destruir para crear algo diferente a las plantas. Las plantas van a ser buenas. No es que Dios creó los animales y después cuando venga Cristo en su segunda venida los va a destruir y va a crear algo diferente a los animales. Los animales van a estar ahí. Y así con cada cosa de la creación que es bueno,
que muchas veces no se ve tan bueno por causa de la caída, por causa de lo que acabamos de leer aquí, pero que está esperando ese momento que dice aquí de donde los hijos de Dios van a ser expuestos, la gloria de los hijos de Dios. Amén. Eso puede ser algo, ese puede ser un pensamiento que se puede sumar al pasado que ya explicamos antes en versículo 18. La gloria, la creación será liberada. Amén. Espero sea algo de lo que te anime y te traiga esperanza a ti, cristiano, que esperas y que sufres mientras esperas y que sabes que estás acompañado de alguien aún en medio de tu espera, que también espera junto contigo como la creación misma. Por último, en esa misma sección, bajo la misma idea de la esperanza para los santos que esperan, vamos a ver en versículos 23 al 25 que los hijos adoptivos de Dios serán redimidos por completo. Acompáñame a leer los pasajes, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar por lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nuestra redención, iglesia, todavía no está completa, ¿sabes? Vivimos en el ahora no aún. ¿Has escuchado ese término? El ahora no aún. El ahora ya ha llegado la redención, el ahora ya Cristo vino a establecer un reino y nosotros somos ciudadanos de ese reino ahora, pero no aún, en otras palabras, aún no se ha consumado, aún no se ha establecido por completo esa redención. Es esa tensión que la Biblia nos muestra, en donde sí ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, ahora ya podemos luchar contra el pecado, pero nuestro cuerpo aún experimenta la fuerza del pecado en nuestras vidas y por eso seguimos pecando. Somos sí ya hijos, pero aún hay aspectos de nuestro carácter que se quedan cortos con respecto a nuestra identidad de hijos del reino. Sí, ya nos empezamos a parecer más y más a Cristo, pero todavía no nos parecemos por completo a Cristo. Tiene que ver con esta idea de esta espera. Pero la esperanza es que tú tienes tu convicción tan alta de que estas cosas son verdad, que a pesar de que tiene que pasar un tiempo para que se complete y se vea por completo esa redención de manera experiencial en tu vida, tú tienes la certeza de que eso va a suceder. Y hablas como si ya estuvieras ahí en muchas direcciones. Y por eso es que tu caminar es hacia esa dirección. No pierdes de vista el enfoque. Tienes muy clara dónde está la meta. Los hijos adoptivos de Dios serán redimidos por completo. Iglesia, hay algo que a veces nos cuesta creer, ¿cierto? De Dios, que en verdad Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y que como todo padre que ama a sus hijos, en verdad está anticipando cosas muy buenas para ellos, no solamente en el presente, sino también en el futuro. Pero nos cuesta trabajo a veces creer esa verdad, ¿cierto o no? De esa identidad, de que Dios nos adoptó a una familia. Y la idea de que Dios nos adoptó a una familia que vemos en estos pasajes, lo voy a volver a leer, versículo 23, y no solo ella, no solo la creación, sino también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, somos hijos porque somos hijos, por eso estamos anticipando nuestra morada en los cielos.
Por eso no estamos cómodos aquí. Junto con la creación gemimos. Nos unimos al gemido de la creación. Y no echamos muchas raíces por lo mismo en esta tierra. Por eso vas a ver que los hijos de Dios no hacen tanto afán de construir muchas casas, de tener muchas propiedades, de llenar una cuenta bancaria con muchos ceros para que no nos haga falta nada. Ya hemos dicho antes, nada de malo en que tengas tu casita, nada de malo en que tengas tu dinerito, pero ese no es el enfoque. Tristemente a veces nos dejamos atrapar por las corrientes del mundo, ¿cierto o no? El mundo nos dice, ¿eres cristiano? ¿Ese es tu Dios? ¿El que te tiene ahí pagando renta? ¿No te ha podido alcanzar para dar el enganche de una casa? ¿De un carro? Y les compramos la idea y perdemos el enfoque. Nuestro enfoque no es acumular, no es echar raíces, es clamar a Dios para que Él regrese. Porque entendemos que esta no es nuestra morada. Es sufrir pero con teología y estar esperanzados en el regreso de nuestro Señor. Amén. Pero bien rápido caemos en la trampa, ¿cierto o no? Las inversiones. Los eventos pasajeros de entretenimiento. Ahí viene el mundial y nos ponemos tristes porque no podemos pagar el boleto de uno de los partidos, ¿cierto o no? ¿Por qué? ¿Acaso es eso mejor que la gloria venidera? ¿Acaso el espectáculo del mundial o de las olimpiadas o del supertazón es mejor que la gloria venidera? Nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos, ¿te das cuenta? En otras palabras, tu mente ya ha sido comprada. Ya estamos experimentando la renovación, la conformidad a la imagen de Cristo. Nuestros cuerpos todavía están experimentando la decadencia de la corrupción, ¿cierto o no? Yo no sé tú, pero entre más pasan los años, más me duele la rodilla. Tiene que ver con esta idea. Mi cuerpo va en decadencia, pero mi espíritu va en crecimiento. Y eso me anima más que cualquier atleta como Messi o como alguno de los que van a venir a jugar la copa, que se jactan en sus cuerpos, pero que muy probablemente, y no estoy diciendo que todos porque no conozco sus corazones, pero la mayoría van en decadencia espiritualmente hablando. ¿Te das cuenta de la diferencia? Nosotros esperamos con la esperanza de que hemos sido salvados. Tenemos la certeza de esa esperanza y por eso aguardamos con paciencia. Amén. Como hijo de Dios, iglesia, sufre con esperanza, sostenido por el Espíritu y anticipando tu gloria futura. Amén. Vamos al siguiente subénfasis de nuestro texto esta mañana, en donde vamos a ver en versículos 26 al 30 que los santos, que los cristianos, tenemos una ayuda para los santos débiles. Iglesia, tú y yo no somos fuertes. Nos queremos ver fuertes. Nos queremos engañar de pensar que somos fuertes. La realidad es que somos débiles. Y no solo nosotros, también el mundo. El problema del mundo es que el orgullo es tan alto que no pueden ni siquiera concebir la idea de que son débiles. También son débiles. Nada más espérate a que les llegue una enfermedad y se dan cuenta de su debilidad. Espérate a que los corran de su trabajo del sueño, porque a todos los corren, ¿eh? No conozco una persona que no la han corrido de su trabajo del sueño. Y entonces ven su debilidad. Espérate a que venga un temblor y derrumbe una de sus casotas y ven su debilidad.
o que se inunde una de esas casotas, o lo que sea. Todos somos débiles. Y los primeros que debemos estar buscando reconocer eso somos los cristianos. Pero igual sufrimos y somos débiles, pero al mismo tiempo somos fortalecidos. No por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios, por su Espíritu Santo que Él nos da. Amén. Y ese Espíritu Santo que Él nos da, no solamente nos da vida para venir a Cristo, para ver nuestro pecado, para arrepentirnos y creer, sino que ese mismo Espíritu ahora intercede por los santos. Y es lo que vamos a ver en la siguiente parte, bajo esa misma idea de la ayuda para los santos débiles, en versículos 26 y 27, en donde descansamos en la intercesión del Espíritu. Acompáñame a leer los pasajes, por favor. Versículo 26 dice así: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Lo primero que es importante aclarar es que cuando dice que el Espíritu intercede con nosotros con gemidos indecibles, no está hablando de las lenguas. No está hablando de las lenguas. Quítate eso de la cabeza. Si te enseñaron mal. Tiene que ver más con lo que dice al final. Porque Él, el Espíritu, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién de nosotros sabe cuál es la voluntad de Dios? Perfectamente. O sea, obviamente por un lado lo sabemos con respecto a la Biblia. Hay cosas muy claras de las cuales podemos obtener la voluntad de Dios, que están escritas aquí, ¿cierto o no? Como cuando decimos la voluntad de Dios es tu santificación. ¿Alguien tiene alguna objeción con respecto a esa idea? No. Esa es la voluntad de Dios, uno de los aspectos de la voluntad de Dios para el creyente, nuestra santificación. ¿Ok? Pero no necesariamente tenemos los detalles de cómo luce para cada uno de nosotros, ¿cierto o no? Por seguro tenemos que parte de ese proceso de santificación Dios lo quiere provocar en medio de la congregación de los santos. Por eso nos llamó a una familia. ¿Ok? Creo que eso tampoco nadie lo pondría a discusión. Dios me quiere santificar a través de la familia de Dios, que son la iglesia. Pero aún después de eso se puede extender en más direcciones. ¿De qué otras formas me quiere santificar Dios? ¿Cómo sé su voluntad? No hay mucho de qué angustiarse. Para eso está el Espíritu. Ese Espíritu Santo intercede por nosotros según el texto. Lo voy a volver a leer. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa es una debilidad, ¿cierto o no? Que a veces cuesta trabajo discernir la voluntad de Dios en muchas direcciones. Señor, ¿debería de tomar este trabajo? ¿No debería de tomar este trabajo? ¿Debería servir en este ministerio o no debería servir en este ministerio? Yo sé que tú me has llamado a servir, Señor, pero ¿debería o no debería? ¿O me debería quedar en el ministerio en el que ya estoy? Es ahí cuando el Espíritu entra. Y el Espíritu nos ayuda a discernir mejor. Esos son los gemidos indecibles, por decirlo así. El Espíritu intercede en medio de esas cuestiones de la voluntad de Dios. El Espíritu afina nuestra disposición a someternos a la voluntad de Dios. Es el Espíritu. Lo importante es que entiendas que el trabajo del Espíritu no nada más es redarguirte de tu pecado, no nada más es fortalecerte en medio de la prueba, también es darte dirección, sabiduría y paz de poder tomar decisiones que se alineen a la voluntad de Dios. Eso es algo que el mundo no tiene. El mundo decide en base a su propio espíritu, según sus emociones, según sus lujurias, según sus convicciones torcidas que no se alinean a la voluntad de Dios. El cristiano quiere someterse a la voluntad de Dios. Y en ese proceso de sometimiento no siempre es fácil. Por eso necesitamos al Espíritu. ¿Okay? A veces el Espíritu actúa
no de forma tan clara a nuestras vidas. A veces reparte su sabiduría con el pueblo de Dios. De forma que por eso es importante que vivamos nuestra fe en comunidad. Por eso es importante que seamos intencionales en hablarnos verdad los unos a los otros, en estar abiertos a que nos hablen verdad. Para que cuando yo esté buscando sabiduría, la sabiduría del Espíritu a través de la comunidad de los santos de Dios, yo pueda obtener esa sabiduría. Y pueda tener hermanos que celebran conmigo mis decisiones. De la misma forma que pueda tener hermanos que le pongan un alto a mis decisiones, que reprueben de mis decisiones, conforme a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? De eso está hablando el pasaje, iglesia. No lo sobreespiritualicemos, como muchos hacen. A mí el Espíritu me dijo que me debo de cambiar de iglesia. ¿Ah, sí? ¿Quién más de los que tenemos el Espíritu sabe o sabía de esa decisión que tú has tomado? Ahí podemos discernir si en verdad el Espíritu te dijo o tú te dijiste a ti mismo. El Espíritu me dijo que me debo de cambiar de ciudad. ¿Ah, sí? ¿Y quién aparte de tú y tu cónyuge sabe esas cosas? O simplemente te apareciste un domingo a enterar a la iglesia que te tienes que cambiar de ciudad y que ya no los vas a ver y hasta vas a echar lágrimas de cocodrilo para decir que nos vas a extrañar mucho. Y así como esos ejemplos, muchos otros. El Espíritu me dijo, el Espíritu me dijo. De alguna forma, usando al Espíritu para dar rienda suelta a tu pecado. ¿Te das cuenta? Digo, espero no estoy hablando de los ejemplos que estoy dando con respecto a tu persona, pero no somos exentos de vivir de esa manera y de querer usar el Espíritu como nuestro as bajo la manga para las decisiones insensatas que muchas veces queremos tomar dentro de nuestro cristianismo, ¿cierto o no? Amén. Sí tenemos ayuda del Espíritu. La pregunta es si la queremos. Sí que tenemos ayuda en medio de nuestra debilidad. La pregunta es si en verdad entendemos que somos débiles y que necesitamos esa ayuda que ya está ahí, pero que muchas veces no queremos tomar. Otro aspecto de la ayuda para los santos débiles es que debemos descansar en el plan soberano de Dios. Versículo 28, acompáñame a leerlo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Es un versículo que me atrevo a decir que muchos de aquí no sabemos de memoria. Y es verdad, debemos descansar en el plan soberano de Dios a la luz de ese pasaje. Si algo podemos ver con respecto al carácter de Dios en este pasaje, definitivamente tiene que ver con su soberanía en medio de nuestras circunstancias, en medio de los entornos en los que nos encontremos, en medio de las cosas que pasen a nuestro alrededor. Pero pongamos mucha atención a lo que dice. Y sabemos que Pablo está haciendo una declaración de verdad. Esto es algo que todo cristiano debe saber, dice Pablo, y por eso lo dice de esta forma. Y sabemos que para los que aman a Dios, ahí hay una condicionante, ¿sabes? Que muchas veces no queremos ver. Creo que esa es una forma práctica más por la que debemos de ser avispados en discernir, con la ayuda del Espíritu, claro, quién es un cristiano y quién no. Quién ama a Dios y quién no, para que no vayamos por la vida regando promesas de Dios que suenan más a mentira que a verdad, porque la persona ni siquiera ama a Dios. Pero tú ya le estás tal vez vendiendo la idea de que no te preocupes, la Biblia enseña que todas las cosas son para bien para los que aman a Dios. Entonces seguramente Dios tiene un propósito muy bueno para ti en medio de esta situación que te está pasando. La persona ni cristiana es, no ama a Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Cómo podemos saber si amas a Dios?
si amas a tu prójimo. No si estudias mucha teología sistemática, con todo y que hay que estudiar teología sistemática. Ahí tenemos una librería, por cierto, comercial. No si te lees muchos libros cristianos, con todo y que hay que leer libros y aprender de otros cristianos más maduros que nosotros, que escriben libros. No si te aprendes de memoria Romanos 8. Por cierto, sería una buena recomendación. ¿Quieres memorizar un versículo o un pasaje, un capítulo de la Biblia? Romanos 8, por excelencia. Es si amas a Dios, si amo a Dios. ¿Cómo demuestras que amas a Dios? Que amas a tu semejante, que amas a tus hermanos. ¿Amas a tus hermanos? ¿Cómo demuestras que amas a tus hermanos? De manera práctica. ¿Los procuras? ¿Te interesas por ellos? ¿Eres intencional en pasar tiempo con ellos? ¿Llevas sus cargas? ¿Les pides que lleven tus cargas? ¿Oran los unos por los otros? ¿Viven las implicaciones de haber creído el Evangelio en comunidad? ¿Los abandonas cuando son razones dignas del abandono? ¿O los abandonas de buenas a primeras porque alguien te hizo el feo? Te vio con cara de pistola, con ojos de pistola. Ya me voy. Aquí no hay amor. Cuando en realidad estás haciendo una declaración de lo que hay cuando te ves en un espejo. Si no amas a la iglesia de Cristo de antemano y a la luz de lo que enseña la palabra, no lo que diga yo, tú no tienes amor. Y no importa cuánto me quieras convencer de que hay formas o de que es que hay una tangente ahí por la cual te puedes salir, no. Si no amas a la iglesia de Cristo, tú no tienes amor. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y como consecuencia no amas a Dios, sin importar cuánto sabes de Él. Podemos saber mucho de Dios y no conocer a Dios en medio de eso que sabemos. Amén. Por eso vas a ver mucho la insistencia. En esta iglesia tenemos una eclesiología muy alta. Tenemos muy en alto la eclesiología, ¿sabes? Y nos jactamos de ello. No creo que hay pecado en jactarse de que tenemos muy en alta la eclesiología. ¿Qué quiere decir? Cómo se vive el evangelio en comunidad. Cómo debemos estar buscando interactuar los unos a los otros. ¿Qué debemos estar buscando demandar de ti y qué tú debes estar buscando demandar de nosotros? A la luz del evangelio, a la luz de la palabra de Dios. Y si no vemos eso en ti, pues te lo vamos a decir. Y si tú no quieres escuchar la voz de Dios a través de su pueblo y te vas enojado o dejas la comunidad después de haber hecho un pacto con la comunidad, podemos especular muy en alto, sin temor a equivocarnos, que tú no amas a Dios. Y nos respalda la palabra. No es que no queramos que ames a Dios, ¿sabes? Que a veces se puede confundir, ¿no? No, tus frutos nos lo muestran. Amén. Entonces, ¿para quién todas las cosas son para bien? Para los que aman a Dios. Si yo te veo amar a Dios, yo no me voy a refrenar el decirte, obviamente con el tacto que corresponde. No siempre vayamos directamente, ay, mira, se acaba de morir tu familiar. No te preocupes, todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios. Tengamos mucho cuidado, lloremos con los que lloran primero. Y después de un par de charlas, tal vez sea momento de recordar esta verdad. Amén. Estás en el hospital, estás a punto de muerte, no te preocupes, todo es para bien para aquellos que aman a Dios. No, primero consolemos. Primero, sí, este es un medio de consolación. No estoy diciendo que ese versículo no es para consolar, también lo es, pero hay que saberlo entretejer entre otros aspectos que debemos estar considerando, buscar para consolarnos los unos a los otros. Amén. Usémoslo, sí, usémoslo, pero usémoslo bien y no lo usemos mal. Si la persona no es un cristiano, si tenemos sospechas de que todavía no ha creído, aunque ya trae un lenguaje ahí medio cristiano, esperemos por lo menos a ver que se bautice.
Y ya después, claro, sigamos observando cuáles son las evidencias de la gracia después de haberse mojado. Mojarse ahorita a cualquiera le es conveniente, ¿cierto o no? Y más con este clima. Descansemos en el plan soberano de Dios. Por otro lado, no sé por qué estás pasando esta mañana. Tal vez piensas que no hay salida, tal vez piensas que te derrumba, tal vez piensas que es lo peor que te ha pasado, que tú recuerdas desde que tienes conciencia. Tienes que tener la certeza de que si tú amas a Dios, eso es para bien, para ti, en este momento. Y tal vez ahorita no lo ves, ni siquiera lo puedes vislumbrar, pero con el paso del tiempo, tal vez Dios, y digo tal vez porque no es una garantía, te conceda la misericordia de poder voltear atrás y ver que eso que Dios ordenó, que parecía que era para mal, en realidad era para bien, para ti que amas a Dios. ¿Amén? Eso le ha pasado a muchos caracteres de la Biblia, a muchos personajes de la Biblia. ¿Recuerdas José? Vendido a esclavitud, injustamente en la cárcel. Y después él pudo decir, ustedes lo planearon para mi mal, pero Dios lo usó para nuestro bien, en medio de las circunstancias en las que vivía el pueblo de Israel en aquel momento. Amén. Y así va a ser siempre para aquellos que aman a Dios. Puede ser que sea la corrupción de la caída que traiga oposición y sufrimiento a tu vida. Puede ser que sea tu propio pecado, puede ser que sea el pecado de otros, puede ser que sea la misma influencia de Satanás desatando algo en contra de ti, pero Dios lo está orquestando para bien. Amén. Por último, bajo ese mismo punto de la ayuda para los santos débiles, descansemos en el proceso de la salvación. Versículos 29 al 30, acompáñame a leerlos. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Descansemos en el proceso de la salvación, iglesia. Parte de lo que hace hermoso que la salvación dependa de Dios y solamente de Dios es que podemos descansar en que este proceso va a suceder o está sucediendo en muchos de los casos. Muchas cosas ya sucedieron, otras seguirán sucediendo y otras sucederán. Es lo que esta sección es lo que muchos teólogos le quieren llamar la cadena de oro de la salvación. Yo le puse el proceso de la salvación, pero es como una cadena de oro. Es algo que Dios sostiene, que depende de Él. Él está en el centro de que pasen estas cosas y no hay voluntad humana que pueda interferir en que esto suceda. Veamos nuevamente. Y sabemos que, bueno, ya lo leímos, el 29, porque a los que de antemano conoció, ¿de quién está hablando? De su pueblo, de sus redimidos. Los conoció. ¿Cómo los conoció de antemano? Nos dice Efesios que antes de la fundación del mundo. Dios ya te tenía en su mente para salvación. Ahí te conoció. No es que te conoció con su vista futura de decir, a ver, ¿quiénes van a creer en mí a la hora de la hora? Ah, mira, por ahí está Omar. Fíjate que si va a creer en mí, a este lo voy a conocer. No funciona así. Muchos creen en ese tipo de salvación, pero no es el tipo de salvación que enseña la Biblia. La Biblia enseña de un tipo de salvación que antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía en mente los que Él iba a salvar. Ya los conocía íntimamente. Y es a lo que se refiere el texto, ¿ok? Lo voy a volver a leer porque a los que de antemano conoció, antes, ¿ok? También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿te conoció con qué fin? ¿Con miras de qué? De que tú te parezcas a su Hijo. ¿Ok? ¿Por qué?
porque vino la corrupción por el pecado, vino la caída. Y eso desfiguró la imagen del Hijo en ti y en mí. Por eso pecamos. Pero la meta de que Dios te haya salvado tiene que ver con transformación, con que ahora se revierta no solamente la maldición de la caída, sino que también se revierta tu carácter. Aquello que no se alinea a la imagen perfecta de Jesús. Y eso es parte del llamado. Si Dios te conoció, pues por cierto, tiene una misión de que seas conformado a la imagen de Cristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, Cristo no va a tener hermanitos que no se parezcan a Él en gloria. Si piensas que Cristo por ahí va a tener un hermanito que parece el patito feo, que es diferente de todos sus demás hermanos, pues estás leyendo el libro equivocado. La Biblia no es el libro de la familia de Dios donde está el patito feo. La Biblia es el libro de la familia de Dios, de los hijos adoptivos de Dios, que al final de los tiempos, en el tiempo donde donde se va a revelar nuestra completa redención, todos nos vamos a parecer a Jesús. Pero mientras no llega ese día, estamos creciendo en parecernos a Jesús. Y eso es lo que está queriendo decir el texto. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 dice, a los que predestinó, ¿te das cuenta? Otra vez ahí está la idea de predestinación. Dios te predestinó para algo, te predestinó para parecerte a su Hijo. Si estás en Cristo, a esos también llamó. Eso es lo que le llamamos el llamado eficaz. Dios te tuvo en su mente, después te va a llamar. ¿Cómo te llamó? A través de la proclamación de su evangelio. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Y luego continúa diciendo, a los que llamó, a esos también justificó. Es cuando creíste el evangelio. Ese primer momento en donde dijiste, ahora veo que soy gusano, que merezco la muerte, que merezco la ira de un Dios santo, airado por mi pecado. Es en ese mismo momento que decides creer en Jesús para salvación, viene tu justificación. Dios te declara justo, te declara santo, te declara inocente. A los que justificó, por cierto, de la justificación ya hablamos bastante en los pasajes anteriores, por eso no me voy a detener tanto. A los que justificó, a esos también glorificó. ¿No te llama la atención el tiempo en el que está usando ese verbo de glorificó? ¿No está diciendo a esos que justificó, a esos también glorificará? En la mente de Dios ya pasó. Es como que te lo firmo y te lo cumplo. Dios diciendo, esto va a suceder con aquellos que que ya fueron justificados, que fueron llamados, que fueron predestinados. Van a ser glorificados. De eso me encargo yo, dice Dios. Y por eso puede hablar con ese lenguaje Pablo, como si ya hubiera sucedido, tiempo pasado. Dios te tiene en su mente para redención completa, glorificación en la presencia de Dios. ¿No es lo que Cristo oró en Juan 17? Que lo santificara con la verdad y todo, pero después que estén contigo y que estén conmigo para que vean mi gloria. Padre, tiene que ver con esa idea. Vamos a poder estar cara a cara con nuestro Dios, con cuerpos glorificados. ¿Qué significa? Cuerpos listos para entrar a la presencia de Dios. ¿Sabes? Tu cuerpo y mi cuerpo actual no podrían coexistir en la presencia de la gloria de Dios. Ahí es cuando se va a terminar y completar nuestra redención. Vamos a tener cuerpos resucitados, cuerpos glorificados, listos para entrar a la presencia de la gloria de Dios, sin ningún temor de que seamos destruidos. Eso es lo que significa el texto. Y yo no sé dónde estás parado tú esta mañana. Yo no sé si esta experiencia de la cadena de oro, del proceso de la salvación, es tu experiencia actual. Y si no lo es, ¿qué estás esperando? Comienza con un llamado. Arrepiéntete y cree el evangelio. Reconoce que mereces la ira santa de un Dios airado por tu pecado y que solamente por los méritos de Cristo tú puedes ser salvado de tu pecado.
que aquel que vivió la vida perfecta la vivió en tu lugar, que aquel que murió la muerte por el pecado la murió por tu pecado, y aquel que resucitó para traerte la esperanza de la resurrección. No solamente para garantizar que el sacrificio fue acepto delante de los ojos de su Padre, sino para demostrar que en verdad Él era la vida, la resurrección y la vida, y que aquel que cree en su nombre tendrá la misma vida que Él puede dar a aquellos que morirán por causa del pecado. Amén. Pero es cuando creemos en Él. Así es que si aún no has creído en Jesús, si aún no te has humillado delante del Rey para reconocer que necesitas su salvación, su redención, su perdón, su sacrificio, este es un buen momento. Renuncia a tu pecado y comienza a vivir para Jesús. No en tus fuerzas ni en tu debilidad, sino en el poder de su Santo Espíritu, con tus ojos puestos en la gloria venidera. No te va a ir color de rosas, va a haber sufrimiento, pero aún tu sufrimiento lo vas a poder sobrellevar y no se va a comparar con la gloria venidera. Amén. Mis hermanos, como hijos de Dios, suframos con esperanza, sostenidos del Espíritu y anticipando nuestra gloria futura. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo bueno que eres y cómo nos dejas tanta verdad en tu palabra. Padre, reconocemos que te necesitamos en medio de este mundo caído en el que vivimos, Señor. Te necesitamos en medio de los sufrimientos que experimentamos por causa de la caída, muchos de los cuales también tienen que ver por causa de que hemos confesado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, que nos hemos humillado delante de Él, que hemos decidido ser sus discípulos, Señor, ahora padecemos no solamente la hostilidad del mundo, no solamente la hostilidad de la creación, sino la hostilidad del mundo, de aquellos que aún son del mundo. Señor, ayúdanos, Señor, a perseverar en medio de la prueba. Ayúdanos a sufrir, pero no sufrir en nuestras fuerzas o en nuestra soledad, sino reconociendo que tenemos el Espíritu que nos acompaña, que tenemos tu palabra que nos ayuda a sufrir con la verdad en la mano y en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Y que de esa forma entonces podamos traer gloria a tu nombre, Señor, enfocándonos en la gloria venidera, Señor, y no en el sufrimiento actual, Señor. Y de esa forma también podamos vivir para tu gloria, Señor. Podamos vivir exaltando tu nombre, Señor, sometiéndonos a la voluntad del Espíritu, Señor, y siguiendo nuestro proceso de santificación en conformidad a la imagen de Cristo. Señor, yo ruego por si entre nosotros hay alguno que sigue muerto, que aún no ha visto las bondades del Evangelio, que venga hoy, que se arrepienta, que crea y que pueda comenzar a experimentar las bendiciones de lo que significa ser llamado un hijo de Dios. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.